Los MMORPG siguen siendo una tarta suculenta que muchas empresas quieren hincarle el diente. A pesar de que el género no tiene el empuje que disponía hace algo más de una década, los juegos masivos de mundo abierto están viviendo el preámbulo de lo que puede ser una nueva época dorada para este género. Cada año nacen y mueren nuevos MMOs que intentan aportar algo distinto para destacar y asumir un fragmento de un pastel que se reparten solamente algunos pequeños títulos. El reinado absoluto de World of Warcraft hace casi 2 décadas se ha visto enturbiado por la falta de rumbo de la franquicia de Blizzard, y con la llegada de grandes títulos que hoy en 2022 miran los ojos al grandísimo gigante. Final Fantasy XIV, TESO, Guild Wars y más recientemente Lost Ark, entre tantos otros, están ahí, no con pocos números, y dejando un género con menos adeptos y mucha más oferta donde poder elegir. Pero algo se está cociendo en los MMORPG cuando empresas como Amazon o Riot Games invierten cientos de millones apostando por el futuro de este género. Por eso en este vídeo vamos a repasar los futuros MMOs que aspiran a ocupar el gran trono del género, una lista cortita y concisa de los títulos que verán la luz en los próximos años y son los verdaderos candidatos a conquistar el corazón de millones de personas. Hemos dejado a un lado muchos MMOs maravillosos también, pero que aspiran a públicos más pequeños. Nos hemos centrado en los grandes títulos que pueden ser una verdadera amenaza a los actuales líderes de la industria. Empezamos. Este vídeo está patrocinado por el regreso de uno de los míticos MMORPG que ahora podrás jugar desde tu dispositivo móvil, Silk Road Online. En este MMO ambientado en la época de la ruta de la seda entre Asia y Europa, podrás ejercer como comerciante, ladrón o guarda en un mapa sumamente extenso. Lucharás contra increíbles jefes, podrás unirte a tus amigos y aliados para luchar contra otros jugadores para tomar sus territorios y recursos. Cruza los caminos antiguos y pasea por la jungla para encontrar grandes tesoros. Dispones de mucho contenido para hacer en solitario o en compañía. Puedes reservar en el día de hoy de forma totalmente gratuita tu acceso al Silk Road Online, en el enlace que te dejo en descripción y comentario fijado. Y hay una sorpresa más, además de las recompensas in-game que recibirás por reservar, participarás en un gran sorteo donde puedes conseguir premios físicos como periféricos de Razer o este smartwatch. Así que no dejes pasar la oportunidad y únete a la comunidad del Silk Road Online. No podemos hacer una lista de este tipo sin mencionar al MMO que más revuelo e ilusiones ha levantado los últimos años. Además, es el juego que más información tenemos de todos los de esta lista, ya que el equipo de Intrepid Studios mantiene una comunicación continua mes a mes contando todos los avances que están llegando con el desarrollo. Incluso tuvimos la ocasión de probar la primera alfa el pasado verano, donde pudimos jugar durante varios días. Ya le dedicamos en su momento varios vídeos a las características e impresiones que tuvimos probando esta alfa, y aunque se veía precioso, estaba claro que le quedan bastantes años por delante de desarrollo. Efectivamente, no hay ninguna fecha concreta ni una ventana estimada de lanzamiento. Sin embargo, desde entonces hemos visto algunas novedades muy interesantes. Una de las más destacadas, el paso a Unreal Engine 5. Uno de los grandes problemas de este tipo de proyectos que toman tantos años es que para cuando salgan ya estarán totalmente obsoletos, y para evitar esto el equipo de Intrepid ha apostado por utilizar este motor gráfico de última generación, y la verdad que lo que nos han mostrado del juego funcionando bajo este motor es increíble. Muchos denominan a Ashes of Creation como la última gran esperanza del género MMO, y esto es por la filosofía que quieren incorporar al juego. Será un juego basado en suscripción, sin pay to win y donde se podrán conseguir la gran mayoría de cosméticos y objetos jugando al propio juego. Nos ofrece un inmenso mundo atractivo lleno de actividades y contenido estanciado, con un sistema de nodos que hará que cada servidor sea completamente distinto al resto. En definitiva, un título que se propone atraernos lo mejor de los viejos MMOs con nuevas tecnologías. Lleva demasiados años de desarrollo, pero esperamos que dentro de algunos meses ya podamos probar por nosotros mismos la Alpha 2, donde veremos los avances que han hecho durante estos meses. Muchos MMOs nacen y algunos de ellos logran mantenerse con una fiel base de jugadores y otros tantos desaparecen. Sin embargo, el título que realmente se convierta en el nuevo rey de los MMOs será un juego masivo y no enfocado a un nicho pequeño. Y para esto, el que más papeletas tiene de convertirse en lo que fue World of Warcraft en el 2000 es el futuro MMO de Riot Games ambientado en el universo de League of Legends. Riot Games ha dejado de ser una empresa de un solo juego y están haciendo las cosas realmente muy bien, creando una historia alrededor del universo de Runeterra desde el que están haciendo juegos de diversos géneros, incluso llegando al público más generalista con su serie de televisión Arcane. Al MMO de Riot Games le quedan años por delante, se encuentra en fase de predesarrollo.
A la cabeza del proyecto se encuentra Greg Street, Ghostcrawler. ¿Y quién es este señor? Pues alguien que ha trabajado en proyectos como Age of Empires, League of Legends y World of Warcraft. Ghostcrawler estuvo como uno de los desarrolladores principales del título de Blizzard desde un año antes de la salida de la Burning Crusade hasta el año 2014. Ha trabajado en proyectos de éxito en la industria, y este MMO será probablemente su último proyecto antes de retirarse. Sabemos muy poco de este juego, y lo poco que sabemos es a través de la propia cuenta de Twitter de Greg Street. Tal como nos comenta, este MMO no busca hacerse un hueco en el nicho de los MMOs, sino que pretende ser algo masivo. Asimismo, el juego pretende traernos sistemas en que todo tipo de jugador se sienta como en casa, desde los más casuales hasta los más hardcore, y que se alejará de los elementos pay to fast y pay to win, con una progresión horizontal y atractiva, que es casualmente donde la mayoría de MMOs están fallando actualmente. Y creo que la posible fórmula de éxito del MMO de Riot Games es justamente eso. Todos los MMOs que vemos en esta lista tienen algo en común, buscan conseguir atrapar a los usuarios que ya existen dentro del género, que son limitados y muy comprometidos con su MMO de siempre, y ahí se encuentra el motivo, a mi modo de ver, la razón de la que la mayoría de MMOs AAA que vienen a comerse el mercado fracasan. Riot Games dispone de cientos de millones de personas ya enganchadas a algunos de sus juegos y a su universo, por lo que el MMO puede atraer a nuevas generaciones que nunca han probado un juego de este tipo. Y ahí puede estar la clave de todo. Puede revolucionar el género si hacen las cosas bien, y traer así sangre nueva a un género que lleva más de una década que ya no es uno de los focos principales de la industria. Pero no será un camino de rosas, ya que los MMO son juegos complicados de mantener y de encontrar la fórmula que mantenga a los jugadores enganchados. Pero algo está sucediendo en el género MMO cuando tantas empresas como Riot Games están apostando por los MMO RPG. Throne and Liberty es el nuevo título de NCSoft, que saldrá a finales de este año 2022 para PC y consolas. Aunque este título nos ha llegado de sorpresa y no hemos sabido nada de él hasta hace unos pocos meses, lo cierto es que este proyecto lleva en desarrollo desde el año 2011. Es el famoso proyecto TL, que ya vimos una beta hace varios años y que fracasó estrepitosamente. Este proyecto ha sido reiniciado en varias ocasiones y estaba llamado a ser el siguiente capítulo de Lineage 2. Sin embargo, desarrollando la historia, el equipo de desarrollo consideró que crearían una nueva franquicia con este título, creando una nueva historia y cambiando completamente la jugabilidad y contenidos originales para adaptarlos a las necesidades del mercado actual. Así que Project L se ha convertido en Thrones and Liberty, un MMO de nueva generación que pretende darle una vuelta de hoja a los clásicos MMO coreanos, enfocados a grindeo masivo. Este juego jugará con las condiciones ambientales, así como el contenido que hagamos en una zona en concreto, que hará que nos enfrentemos contra enemigos distintos. Así pretenden hacer que incluso la parte más grindy del juego se sienta fresca y atractiva. También disponen de un interesante sistema de asedios en el corazón de su parte PvP, heredera directamente del sistema que ya disponía Lineage 2. En este juego, las hermandades que ganaban un asedio controlaban esa ciudad durante 1 o 2 semanas, hasta que otra hermandad amenazaba el asentamiento y tenían que defenderlo. Todo esto nos daba un gratificante sistema que permitía que el PvE y PvP convirtieran a este MMO en un conjunto increíble, un juego que a día de hoy sigue manteniendo muchos adeptos. Será interesante ver la propuesta de NCSoft para revolucionar el género MMO y ver qué esencia de Lineage 2 queda en este nuevo título que tiene una pinta increíble. Aquí tenemos otro candidato que no tenemos absolutamente ningún conocimiento, pero que puede ser una gran sorpresa dentro de algunos años. Existe un sonoro rumor que estipula que ZeniMax Studios estaría trabajando en su próximo MMORPG, y ambientado además en el universo de Star Wars. El estudio creador de The Elder Scrolls Online tiene varios proyectos en desarrollo y ciertos movimientos dentro de la empresa, como por ejemplo la relación que tiene el estudio con Disney a través de Bethesda, o el fichaje de Colin Campbell, uno de los nombres en el desarrollo de títulos relacionados con la franquicia Star Wars. Parece que el rumor con todo esto, que se inició a principios de año, va tomando forma. En su página de empleo hablan que están reclutando personal para el desarrollo de una nueva franquicia, donde ponen como ejemplo al propio Teso para recalcar que su nuevo título quiere traer un nuevo título masivo con un nuevo motor gráfico y donde la sensación de mundo abierto sea lo más destacable. Este proyecto tiene pinta de estar a varios años vista, pero tal como pasa con el MMO de Riot, el que consiga crear un MMO de nueva generación ambientado en una franquicia que ya tiene adeptos de por sí, puede que atraiga a muchos jugadores que todavía no están en el género, y es el que puede llevarse el premio a casa. Star Wars es una franquicia con cientos de millones de seguidores en todo el mundo, y vemos que títulos como Star Wars The Old Republic, que es un MMO que ha envejecido bastante, sigue teniendo su fiel base de jugadores. Veremos si este rumor se confirma y el nuevo MMO de ZeniMax puede convertirse en uno de los candidatos a la corona del rey de los MMOs.
Y para cerrar esta lista, un título que será el primer lanzamiento de un MMO bajo el motor gráfico Unreal 5. Es un MMO de nueva generación financiado por empresas como Tencent y Epic Games. Y es otro de los juegos que sabemos prácticamente nada sobre él, pero que insisten, será lanzado durante este mismo año 2022. Es un MMO coreano que tendrá un enfoque para el mercado occidental, así que suponemos que su monetización no será tan agresiva como en otros títulos del mismo origen, algo que es lo que definirá el éxito o fracaso de este título. Las imágenes que vemos son lo único que tenemos del posible nuevo MMO que puede revolucionar el género, apareciendo desde las sombras del secretismo en el que está envuelto desde hace muchos años. Algunos detalles que sabemos es que traerá un toque survival en su progresión y un sistema de PvP masivo, y que traerá lo que son probablemente los mejores gráficos de un MMO actualmente. Puede ser el sustituto masivo de un título afianzado como Black Desert Online, y puede que dé el campanazo convirtiéndose en uno de los candidatos a estar en el podio de los títulos más jugados de este género. Y hasta aquí esta lista de los 5 posibles MMOs que pueden conquistar el trono del género en los próximos años. Nos hemos dejado en el tintero muchos grandes títulos que verán la luz en el futuro, pero estos 5 títulos tienen los ingredientes de sorpresa y masividad que podrían definir quién será el nuevo rey de los MMORPG. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Y antes de despedirnos te recomiendo echar un ojo a este vídeo que lanzamos a principios de año, donde repasamos 7 lanzamientos más importantes de este género para este 2022. Algunos ya han salido, pero otros están todavía por llegar. Y una vez más, gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.